Os damos la bienvenida a esta sesión 100% práctica en la que, bueno, siguiendo con la misión del Instituto de Inteligencia Artificial de ofrecer siempre contenido de valor y que podáis aplicar a vuestro día a día y que pueda, sobre todo, tener ese componente de transformación, en este caso dirigido a perfiles con interés en el área de desarrollo y teniendo en cuenta los avances que ha habido ya no puedo decir los últimos años, tengo que decir los últimos meses en el desarrollo de grandes modelos de lenguaje. Hemos estado hablando muchísimo de ChatGPT, hoy hemos hablado mucho de GPT-4, parece que GPT-5 está a la vuelta de la esquina, pero todavía tenemos un concepto que para nosotros es crucial, que es el entender, ¿no?, cómo podemos poner o desplegar proyectos que implementen el uso de RAG, y por eso queríamos haceros una sesión, como insisto, 100% práctica, en la que también habilitaremos unos minutos de preguntas al final para que podáis aprovechar todo el contenido. De todas formas, si lo sentís, durante la sesión también podéis ir dejándonos preguntas en la sección de chat que intentaremos ir respondiendo, y si no, también tenemos el compromiso de, una vez finalizado, contestar de forma individual a cada una de las cuestiones que os pueda surgir, ¿no? Todo esta sesión viene enmarcada dentro de los contenidos que hemos diseñado específicamente para perfiles de desarrollo o aquellos perfiles que tienen interés en potenciar sus habilidades de programación y hacerlo con soluciones de inteligencia artificial. Así que, bueno, ya estamos rozando los 3 minutos de inicio de esta demo, y vamos a empezar con los ponentes de hoy: Miguel Ángel Román, cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial, y Pachi Cartelle, que es consultor en inteligencia artificial también dentro del equipo del instituto. Así que, bueno, os doy la palabra y deseando ver en acción estos modelos que habéis preparado para hoy. Muy bien, gracias María José. Buenos días o buenas tardes a todos. Es una hora difícil de definir. Voy a hacer una pequeña presentación para introducir lo que os vamos a explicar, ¿no? No sé si habéis oído lo que es un RAG. Es un concepto que se lleva utilizando pues, desde la aparición prácticamente de ChatGPT, pero que no tenía este nombre, ¿no? No tenía este nombre de RAG hasta hace unos meses, ¿no? Cuando se le puso el nombre, y es uno de las aplicaciones de inteligencia artificial que más nos demandan todas las empresas con las que estamos en contacto y con las que eh, colaboramos, porque es una solución súper fácil de implementar y con un valor muy alto para las empresas. O sea, cumple estos dos criterios, ¿no? Que es lo que siempre buscamos en el primer proyecto de inteligencia artificial para una empresa, ¿no? Alto valor y, por otro lado, pues eso, muy fácil o con poco esfuerzo, ¿no? Pues se puede conseguir con poco esfuerzo. Vale, antes de entrar en lo que es un RAG, quería que entendierais un poco qué es el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural es una disciplina dentro de las ciencias de computación que trata de el manejo, pues, del lenguaje natural, que es el que utilizamos nosotros para hablar. Y tiene, pues, distintas fases, ¿no? Tradicionalmente tenía muchísimas más, pero con la llegada del deep learning o de la inteligencia artificial se simplificó, digamos, en estas fases que vemos aquí, ¿no? Por un lado, pasar de voz a texto, ¿no? Con la parte de reconocimiento de voz, luego pasar de texto a un entendimiento de ese texto para entender el significado y poder tomar acciones en base a eso. Luego, a partir de ese significado, podemos generar una respuesta, ¿no? a eso que se nos ha dicho, generando otra vez texto, parte de generación en LG, y luego ese texto ya lo convertimos a voz para continuar con el interfaz de voz, que es el que utilizamos normalmente los humanos, ¿no? Eh, Estas serían como las cuatro fases después de la llegada del deep learning, ¿no? Previamente había muchísimas más porque era un problema mucho más complejo de resolver, pero el deep learning, digamos, simplifica esto en estas cuatro partes, ¿no? Entonces, al final, imaginaos un chatbot donde yo puedo hablar directamente o escribir el texto, ¿no? Los chatbots que hemos utilizado tradicionalmente, pues para acceder a cualquier servicio en la web o el mismo Siri cuando empezó, pues tenía, digamos, estas etapas, ¿no? Estas etapas bien diferenciadas. Eh,
La parte de NLU, que es para entender lo que estamos diciendo, es la que conseguía pues entender si queremos que Siri ponga una canción o si queremos que nos diga el tiempo de una ciudad, etcétera, etcétera. En la parte de significado, una vez conocemos esa intención, cogemos la información que nos hace falta y generamos una respuesta para que, digamos, el usuario tenga valor de ese chatbot. Y luego esa respuesta, por supuesto, en la fase o la etapa de síntesis de voz, se convierte en voz otra vez, ¿no? Este es, digamos, el pipeline tradicional, ¿no? de procesamiento del lenguaje natural. Cuando llegan los LLMs, ocurre una cosa y es que los LLMs copan toda esta parte de NLU y NLG, ¿no? Porque un modelo de lenguaje, como ChatGPT, que todos habremos interaccionado con él, como sabéis, es capaz de entender lo que estamos escribiendo y luego generar también su propia respuesta, ¿vale? Sin que haya ninguna fase, digamos, de programación donde primero entendemos la intención, cogemos los datos que nos hacen falta y generamos la respuesta. Todo esto se hace de una y es, digamos, el principal cometido del modelo de lenguaje, ¿no? Entender lo que se nos está diciendo y generar una respuesta. Entonces ya vemos que los LLMs suponen una simplificación sobre lo que ya estaba simplificado gracias al deep learning de este pipeline de procesamiento del lenguaje natural. Pero es que lo último que ha salido es que, digamos, tenemos los LMMs, que es un nombre que todavía no se ha popularizado, pero sería modelos multimodales grandes, ¿no? La L es de Large Multimodal Model, que son modelos que ya son capaces de ingestar cualquier tipo de información. Es decir, podemos introducir directamente la voz y como respuesta puede generar también directamente la voz. Y aquí no hay pasos intermedios, es decir, la voz no se pasa a texto, el texto a significado, como veíamos en el pipeline de procesamiento de lenguaje natural tradicional, sino que aquí el modelo este multimodal, que, bueno, pues, si habéis visto las últimas presentaciones de OpenAI, correspondería a GPT-4o, la O de Omni. Este modelo multimodal es capaz ya de moverse con todos los tipos de datos posibles y igual recibir directamente la voz, internamente entender lo que ese audio quiere decir y generar también voz automáticamente. Pero bueno, hoy no vamos a ver esto, hoy vamos a ver la parte del LLM, ¿no? Que es esta parte de aquí. Entonces, esta parte de aquí tiene ciertas limitaciones, ¿no? Que todos habremos experimentado si hemos interaccionado con ChatGPT, ¿no? Lo primero es que el conocimiento es quebradizo y sufre de alucinaciones, ¿no? Y esto genera pues una falta de precisión en las respuestas. Muchas veces funciona bien, pero hay que entender que estos modelos están siempre alucinando. Lo que pasa es que muchas veces esas alucinaciones pues se corresponden con algo que da valor y nos es útil, ¿vale? Pero el modelo que tienen del mundo es un modelo quebradizo y por eso se producen estas alucinaciones. Luego, el conocimiento sabemos que está limitado a una fecha, que es la fecha del último entrenamiento de este modelo. El conocimiento es un conocimiento genérico que se basa en los datos de entrenamiento, pero no está especializado a un área concreta, a un campo concreto. Luego, no se puede escribir sobre temas sensibles porque, como sabéis, hay una capa de alineamiento en estos modelos que impiden que puedas hablar de temas que son espinosos, ¿no? Para no generar controversia y para que pues no sufrir demandas, etcétera. Aunque hay muchos usos de estos temas sensibles lícitos. Por ejemplo, si queremos escribir un artículo sobre la discriminación, pues deberíamos de poder utilizar estos modelos para que nos ayuden a generar ideas, etcétera. Luego, estos modelos adolecen de sentido común y de capacidad de planificación y razonamiento, ¿vale? Esto ya lo sabemos, si hemos probado mucho un modelo de lenguaje, ya hemos visto que simula ese sentido común, simula esa capacidad de planificación y razonamiento, pero es una simulación, ¿vale? No, él realmente no está utilizando el razonamiento como lo hacemos los humanos, utilizando relaciones causa-efecto, etcétera. Luego, sabemos que no puede generar contenido largo y estructurado, es decir, estos LLM son muy buenos para generar trozos cortos de texto, pero cuando le pedimos pues, que escriba, por ejemplo, un ensayo, en algún momento pues, va a derivar y va a tener una forma un hilo argumental, pues un poco no interesante, vamos a decir, ¿vale?
Por eso, bueno, para escribir trozos cortos o para generar ideas viene muy bien, pero para generar contenido largo y estructurado, pues tiene sus limitaciones. Y luego otras de las limitaciones es que si hacemos un uso intensivo de él, pues el coste puede ser muy elevado, sobre todo si utilizamos el estado del arte como GPT-4, ¿no? Esto es una cosa que cada vez va a ser menos una limitación, porque como sabemos, la historia de la informática nos dice que lo que hoy cuesta tiene dinero y tiempo de computación, en el futuro pues va a costar, va a tener un coste prácticamente irrisorio y una computación también pues mucho más baja o esa computación va a tener un gasto pues mínimo, ¿no? Y en definitiva, lo más importante de las limitaciones de los LLMs es que necesitan supervisión. Aquí es donde los LLMs brillan, ¿no? Cuando se combina la fortaleza de los LLMs con el ser humano, ¿no? La capacidad del ser humano, ¿no? El humano más la inteligencia artificial es, digamos, la combinación perfecta, ¿no? Pero bueno, es importante pues, recalcar que todos estos LLMs necesitan supervisión. Entonces, aquí aparece la arquitectura RAG o la aproximación RAG. RAG viene de Retrieval Augmented Generation, sería como generación de captura aumentada, vamos a decirlo así. Y este tipo de arquitecturas o de aproximaciones mitigan estas limitaciones de modelos como ChatGPT que hemos visto. Y sirve para especializar el LLM a un dominio de conocimiento concreto. ¿Y cómo funciona esto? Pues es muy sencillo. Partimos de una base de conocimiento que es donde reside la información que nosotros queremos, digamos, que nuestro LLM o que el LLM que vamos a utilizar conozca. Y cuando hacemos una pregunta, mediante un motor de búsqueda, se extraerá la información de esa base de conocimiento relevante, en lo que aquí denominamos contexto, y cuando le preguntemos al LLM, introduciremos, además de la pregunta, el contexto que hemos extraído de nuestra base de conocimientos, de manera que las respuestas van a ser mucho más precisas y se van a mitigar esas limitaciones que veíamos anteriormente. Aquí en el ejemplo, imaginemos que ChatGPT pues no ha sido entrenado con la Wikipedia en español, ¿vale? Que no es así porque, bueno, se entrenan con cantidades masivas de datos y entre ellos seguramente estará la Wikipedia, pero vamos a pensar que no tiene la entrada del lince ibérico, que es una cosa muy autóctona de España, y vamos a introducirle a este RAG ese conocimiento sobre lo que es el lince ibérico y de qué se alimenta, ¿no? Cuando hacemos la pregunta de qué se alimenta principalmente el lince ibérico, pues un modelo como ChatGPT a lo mejor no podría dar una respuesta. Pero lo que hacemos es buscar en la base de conocimiento la información relevante de todo lo que hemos almacenado que puede responder a esta pregunta. Y luego construimos un prompt, la llamada ChatGPT, en el cual decimos responde a la pregunta que está haciendo el usuario utilizando el contexto escrito a continuación. Añadimos el contexto, que es el resultado de esa búsqueda que hemos hecho, y la pregunta del usuario. Con este prompt, el LLM es capaz de dar la respuesta más precisa y lo vamos a ver luego en la demo que os vamos a enseñar. Bueno, ¿cómo es en la práctica? Bueno, pues en la práctica esto se hace con una cosa que se llama embeddings. Lo que hacemos es trocear esa base de conocimiento en trozos más pequeños y a cada uno de esos trozos le asignamos o le generamos un embedding. Un embedding al final es un vector de números que representan, podríamos decir, el significado de ese trozo de texto que hemos partido, ¿no? Y esos embeddings, que son al final vectores de números, pueden ser 1024, 2000, depende de, digamos, la variabilidad de significados que queramos tener, ¿no? Podemos hacerlos más grandes o más pequeños. Los guardamos en una base de datos vectorial. Aquí estamos viendo lo que hace esa búsqueda que veíamos en la anterior, ese motor de búsqueda. Vamos a ver un poco mejor cómo se hace esto en la práctica. Entonces se generan esos embeddings de todo el trozo, de todos los trozos de nuestra base de conocimiento y cuando hacemos una pregunta, como en este caso de qué se alimenta principalmente el lince ibérico,
extraemos también el embedding de esa pregunta, porque todo el texto se puede generar un embedding de cualquier texto. Y luego el motor de búsqueda lo que tiene que hacer es comparar ese embedding con todos los embeddings de todos los trozos que tienen almacenado en esa base de datos vectorial. Si los embeddings están bien hechos, y para esto se utiliza un modelo que también es de inteligencia artificial, digamos, los textos, los trozos de texto que están relacionados con la pregunta que estamos haciendo tendrían embeddings similares, de manera que este motor de búsqueda de la base de datos vectorial encontraría los trozos que son relevantes para la pregunta que estamos haciendo. Una vez extrae esos trozos, pues ese se convierte, volvemos otra vez a esos trozos y ese es el contexto que vamos a utilizar luego para nuestro LLM, que tenga mucha más información factual y pueda responder, pues al final con los datos donde nosotros sabemos que está la respuesta. Y no utilicemos ChatGPT pues como es ahora, como si fuera un oráculo, que hay mucha gente que confunde ChatGPT con un oráculo que lo sabe todo, y sabemos que ChatGPT solo puede responder sobre sus datos de entrenamiento, que no siempre se corresponden con los datos que nosotros queremos utilizar para obtener respuestas, ¿no? Sobre todo en el contexto de una empresa, pensad que una empresa tiene documentos privados que ChatGPT nunca podría haber accedido a ellos y que son con los que queremos que nuestros modelos de lenguaje respondan. Por ejemplo, para hacer onboarding de empleados, etcétera. Hay muchos casos, ya os podéis imaginar, que aplican a los datos característicos o específicos de una empresa, ¿no? Y que podemos explotar utilizando este modelo. Y ahora vamos a ver en directo cómo se haría, cómo se generaría un RAG eh, utilizando pues, herramientas muy sencillas. En el curso de inteligencia artificial, de los dos cursos que os estamos proponiendo, cuando veamos este tema lo veremos en mucha más profundidad. Ahora vamos a ver una demo de cómo se puede hacer esto de manera muy sencilla. Así que, Pachi, te doy la palabra y adelante con la demo. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Os voy a compartir un collab que hemos hecho para ilustrar este ejemplo. Es algo muy sencillo, simplemente para poder entender el concepto del RAG. Entonces, lo primero, bueno, pues como vamos a utilizar la librería de OpenAI, ¿no? Y sus LLMs, pues lo que hacemos es importamos, ¿no? La librería, y luego lo que vamos a utilizar para este ejemplo, precisamente para reforzar esa parte de que el modelo tiene un conocimiento limitado, ¿no? Vamos a utilizar un modelo de LLM que es el GPT 3.5 Turbo Instruct, que lo que tiene es que ha sido entrenado con datos de hasta septiembre del año 2021, ¿no? Es decir, a partir de septiembre del año 2021 no tiene conocimiento de lo que ha sucedido en el mundo, ¿no? Entonces, cargamos ese modelo y utilizamos una función que es getCompletion, que lo que hace es que al nosotros introducirle una pregunta, el modelo, el LM, nos devuelve una respuesta, ¿no? Y entonces, para ilustrar todo esto, vamos a hacerle al modelo una serie de preguntas, ¿no? Entonces, lo primero, ¿cuál es la moneda de Croacia, ¿no? Bueno, pues la moneda de Croacia nos dice que es la kuna, ¿no? El presidente de la República Checa nos dice que es Miloš Zeman, ¿vale? Le preguntamos también si Silicon Valley Bank es un banco que tiene salud financiera, ¿no? Entonces, nos dice que, por supuesto, ¿no? Que sí, ¿no? Nos dice también que cuál es el último modelo, ¿no? De GPT. Pues le preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el último modelo de GPT de OpenAI, ¿no? Bueno, pues nos está diciendo que es el GPT-3, ¿no? Como podéis ver, todas estas respuestas que nos está dando vemos que están desactualizadas, ¿no? También le vamos a preguntar si Finlandia es miembro de la OTAN, ¿no? Y si lo es, pues en qué fecha, ¿no? Bueno, pues nos dice que no es miembro de la OTAN. El rey del Reino Unido, y nos dice que es la reina Isabel II, que como sabéis, pues ha fallecido, ¿no?
¿De qué país es el ganador de la Copa del Mundo de fútbol femenino, ¿no? Bueno, pues nos va a decir, nos dice que es Estados Unidos, ¿no? El actual ganador del Tour de Francia, y nos está diciendo que es Tadej Pogacar, ¿no? Y por último, la última pregunta que le hacemos es ¿cuál es la última canción de los Beatles, ¿no? Y que nos diga pues cuándo se lanzó, ¿no? Bueno, pues aquí nos dice que es The Long and Winding Road, ¿no? Que el 11 de mayo de 1970, ¿no? Entonces, bueno, vemos que efectivamente este modelo nos está dando respuestas que están desactualizadas. ¿Por qué? Pues porque su último entrenamiento ha sido en septiembre de 2021, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos claros en los cuales, si le introducimos una base de conocimiento actualizada, podemos aprovechar las capacidades de generación de texto del LLM para que coja los datos de esa base actualizada y nos actualice los resultados independientemente de lo que es su base de conocimiento interna con la que fue entrenado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como base de conocimiento, nosotros vamos a coger la Wikipedia, ¿no? Porque la Wikipedia tiene todos los años, y os enseño aquí la página correspondiente al año 2023, todos los años lanza una página con todos los eventos que han pasado en ese año, ¿no? Y también le pone fechas, ¿no? Entonces nosotros vamos a aprovechar la existencia de esa página y la API de Wikipedia para poder construir nuestra base de conocimiento, que vamos a empezar a construirla desde cero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues construimos un data frame, un pandas data frame, en el cual vamos a incorporar, vamos a coger cada uno de esos eventos con la fecha y lo que vamos a hacer es que hacemos un data frame en el cual cada fila pues es una fecha con el evento. Vale, entonces vamos a ver, como veis aquí, tenemos pues el 1 de enero, nos da una noticia, el 5 de enero, el 8 de enero, ¿no? Nos va dando noticias con las fechas, ¿no? Aquí vemos la parte final, ¿no? del data frame. Vale, y después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues cada una de esos textos que nosotros tenemos en cada una de las filas del data frame, lo que tenemos que hacer es pasarlos a embeddings, ¿no? Entonces, para eso utilizamos también un embedding de OpenAI, ¿no? De tal manera que cada una de esas filas, y lo vamos a ver ahora, tiene su texto, pero tenemos su embedding, ¿no? Con lo cual, nosotros aquí dentro de este Pandas Data Frames hemos construido nuestra base de conocimiento del año 2020. ¿Vale? Entonces, lo siguiente es construir aquellas herramientas, aquellas funciones que nos permiten, a partir de una pregunta, buscar en la base de conocimiento, ¿no? Entonces, para eso, pues utilizamos una función que hemos hecho específica, que aquí lo que hacemos es que a partir de una pregunta que le introducimos a la función getRowsSort by relevance, ¿no? Y a partir del data frame que también se lo metemos a la función, lo que hace es que obtiene el embedding de la pregunta y compara ese embedding con los embeddings de cada una de las filas del data frame y reordena el data frame en función de la relevancia, es decir, en este caso, de la menor distancia que hay entre los embeddings de las preguntas y de cada una de las filas que tenemos, ¿no? Entonces, como salida de esto, vamos a tener un data frame, el que teníamos antes, pero reordenado en función de la pregunta que nosotros le hacemos, ¿vale? Y después también lo que vamos a hacer es construir otra función que le llamamos createPrompt, ¿no? A la cual le introducimos la pregunta, el data frame y un número máximo de tokens, donde aquí lo que estamos haciendo es construir el prompt que nosotros le vamos a mandar al LLM, ¿vale? Y esta función lo que va a hacer es llamar a la anterior, ¿vale? De tal manera que lo que vamos a hacer es que le vamos a poner como pregunta la pregunta que tenemos y como contexto aquellas filas del data frame que tenemos ya ordenado internamente dentro de esta función que son más relevantes para esa pregunta. Entonces, de esa manera
le introducimos al LLM la pregunta, le introducimos el nuevo contexto y le decimos además que nos responda a esa pregunta en función del nuevo contexto que nosotros le estamos pasando. ¿Vale? Finalmente, lo que hacemos es otra función en la cual lo que hacemos es el pipeline. Aquí lo que estamos es uniendo todas esas piezas que hemos construido anteriormente, ¿no? Bueno, entonces, una vez que tenemos ya todo esto construido, bueno, pues vamos a comprobar, vamos a preguntarle al LLM, teniendo en cuenta esa nueva base de conocimiento, las preguntas que hicimos antes, ¿no? Entonces, para ver si efectivamente es capaz de actualizarnos la información o no, ¿no? En este caso, le preguntamos por la moneda de Croacia. Pues nos dice que es el euro, ¿no? Y efectivamente es el euro. ¿Vale? El presidente de la República Checa es Peter Pavel, hubo elecciones por el medio, con lo cual este es el nuevo presidente. ¿Vale? El Silicon Valley Bank, le vamos a preguntar si es un banco que desde el punto de vista financiero es sano y nos responde que no, todos sabemos que es un banco que ha quebrado, ¿no? en 2023. ¿No? Le preguntamos también por el último modelo de GPT, ¿no? De OpenAI, y nos va a decir que es el GPT-4, porque el GPT-4 efectivamente pues, salió en estas fechas. Y también le preguntamos si Finlandia es miembro de la OTAN y que nos diga la fecha, ¿no? Y entonces, efectivamente, nos dice que es miembro de la OTAN y fue en abril, el 4 de abril de 2023, ¿no? Le preguntamos también por el rey, ¿no? Del Reino Unido y nos dice que es Carlos III, ¿no? Que efectivamente pues también sabemos que es la noticia, vamos a decir, la información actual, ¿no? Y ¿quién es el campeón, ¿no? del Campeonato del Mundo de Fútbol Femenino? España, ¿no? Todos lo sabemos. Y el ganador del Tour de France, Jonas Vingegaard. Vale. Finalmente, la última pregunta que le hacemos es ¿cuál es la última canción de los Beatles? ¿No? Y nos dice que es No and Then y que fue, fue puesta a nuestra disposición el 2 de noviembre de 2023. Si os acordáis, efectivamente tenían una canción por ahí grabada, ¿no? Y entonces pues le hicieron la remasterización y le hicieron, todo el tratamiento, ¿no? Que se hace a las canciones y salió el 2 de noviembre de 2023. Entonces, ya veis que con este ejemplo sencillo, donde utilizando herramientas que cualquier programador utiliza en el día a día, muy sencillas y con las capacidades de los modelos de lenguaje de OpenAI y los embeddings, somos capaces de montar un RAG, ¿no? Como el que explicó Miguel Ángel en las slides, ¿no? que nos hizo antes. Vamos a tratar de responder a las preguntas que han habido. La primera que estoy viendo aquí en el chat es ¿por dónde empiezo si quiero montarme un RAG en local, ¿vale? Y no tengo un CPD. Bueno, la verdad es que todo esto de los modelos de lenguaje es una cosa que también está explotando en el mundo open source. Sí que es verdad que los modelos open source están un pasito por detrás de modelos como GPT-4 o Gemini, ¿no? O Claude, ¿no? Que son, digamos, los tres grandes modelos de lenguaje de OpenAI, Google y Anthropic, que son las empresas que están detrás. Pero para muchos casos de uso, estos modelos open source funcionan perfectamente. Estamos hablando de casos de uso específicos para empresas que tengan un RAG por medio. Lo que sí que hay que tener cuidado es que los modelos hayan sido entrenados con suficiente texto en español, ¿vale? Por ejemplo, Llama 3, que se ha nombrado en el chat, es un modelo que lo podéis descargar en muchos tamaños. Si tiene un tamaño pequeño, lo podéis ejecutar en una máquina que os podéis comprar con una tarjeta gráfica, digamos, de las de juegos, que también son adecuadas para estos modelos de lenguaje. Si queréis utilizar los modelos más grandes de Llama 3, tendríais que ir a una solución en la nube donde podéis tener en un espacio privado ese Llama 3 y ejecutarlo con un coste, ¿no?
lo que decía, hay que tener cuidado con estos modelos open source porque, por ejemplo, Llama 3 en concreto eh, puede generar lenguaje en español, ¿vale? Pero cuando le das instrucciones en español, muchas veces no las entiende muy bien. De manera que la forma de utilizar Llama 3 para español es que le doy las instrucciones en inglés y luego le digo que el texto de salida lo haga en español, ¿vale? Y eso es lo que está funcionando. Entonces tenéis que tener cuidado con el modelo que utilicéis, que sea realmente multidioma, ¿vale? Para que no tengáis que hacer estas cosas o estos apaños, ¿no? Y luego, según el función del tamaño del modelo, los pequeños los podréis ejecutar en una máquina que os podéis comprar vosotros por unos 5.000 euros, vamos a poner, que para una empresa pues es un coste razonable, o podéis tenerlos en la nube y pagar un servicio de pago por uso, ¿no? En función de cuando el modelo esté activo, pues pagáis si queréis utilizar los modelos más grandes que son un poco más precisos. Pero bueno, para muchas aplicaciones de empresas el modelo pequeño funciona y lo podrías tener en local. Vale, también, ¿qué más preguntan? ¿Se puede crear un RAG de una base de datos que ya existe y que se puede consultar mediante APIs, pero que no podemos tocar de ninguna otra forma? Es decir, entiendo que es una base de datos de terceros a la cual tenemos acceso ilimitado, pero no estamos dentro de, digamos, de el ordenador que contiene todos los datos, ¿no? Bueno, en ese caso, las opciones que tenemos es que el proveedor de esa base de datos genere todos esos embeddings, ¿vale? Porque sin los embeddings es imposible montar un RAG, ¿no? Sin que embeddings de todos los datos, ¿vale? Entonces, digamos, el que provee esa base de datos tendría que, de alguna manera, proveernos también los embeddings, ¿no? Asociar a cada uno de esos trozos de información el embedding correspondiente para que nosotros luego podamos buscar por embedding, ¿no? Que es al final la clave, ¿no? Si no tenemos acceso a eso, va a ser muy difícil construir un RAG sobre una base de datos a la que no tenemos acceso total, ¿no? Sí que a través del API podríamos extraer, digamos, todos los registros y hacer el embedding nosotros, si es que el proveedor nos permite ese tipo de acceso, ¿no? Si no, pues es bastante complicado. Vale, ¿qué más veo por aquí? Hablábamos de cuándo es más sensato el uso de Es- RAG frente sí. al fine-tuning. Pues esto es muy buena pregunta porque sí que es verdad que el RAG se veía pues cuando para casos donde queremos eh, pues, salir del paso muy rápido y el fine tuning se vería como una solución más robusta para cumplir con el objetivo del RAG, pero el tiempo y la experiencia ha hecho que los racks se impongan sobre el fine tuning. Primero, el fine tuning es más caro, ¿vale? Porque necesito ajustar un modelo específico para mi caso de uso, con lo cual voy a incurrir en un coste extra, tanto si lo hago en API como si eh, hago yo el fine tuning, al final voy a tener que mantener un modelo. Otro problema del fine tuning, aparte de que es más caro, es que no permite actualizar, ¿vale? Fácilmente. Un RAG se actualiza tan fácil como añadir nuevos registros, nuevos embeddings a la base de datos y todo, sin tocar nada más, todo funciona igual, ¿vale? Por ejemplo, el RAG que nos ha enseñado Apache, si de pronto queremos actualizarlo con todo lo que hay en 2024 hasta la fecha, sería tan fácil como añadir esos registros y todo el código funcionaría exactamente igual, ¿no? Entonces, al final, esto ha hecho que el RAG se imponga al fine-tuning por estos dos motivos. Y luego, sí, digamos, la mejora en precisión por hacer un fine-tuning frente a un RAG es mínima y no justifica el coste adicional y el esfuerzo. ¿Qué más hay por ahí? Teníamos también, si nos hablaban de los knowledge graphs como base de conocimientos, si lo hemos probado, tenemos experiencia. Bueno, eso es otra cosa muy interesante, pero que todavía no está resuelta de manera fácil con la inteligencia artificial y es digamos, el acceso a los knowledge graphs, ¿no? Que un modelo un LLM pueda contar con un knowledge graph eh, digamos, como fuente de información. Eso es algo que todavía no está resuelto. Em, lo que sí que funciona es vamos, si coges cada elemento de información del knowledge graph y creas un embedding, pues podrías más o menos tenerlo, pero no aprovecharías las ventajas del knowledge graph tiene la información linkada, ¿no?
Eh, hay aproximaciones con redes neuronales de grafos, ¿no? Pero todavía no hay un caso de uso fácil y sencillo para empresas para integrar los knowledge graphs en todo esto. Tenemos alguna pregunta más, Sí, subiendo el nivel de preguntas técnicas. sí, cada vez. ¿Cuál es el tamaño correcto de los chunks de texto para generar los embeddings? Bueno, esa es muy buena pregunta. Pues depende del tipo de texto. Por ejemplo, imagínate que queremos añadir texto de leyes, ¿no? Pues evidentemente cada chunk podría ser uno de los artículos de esa ley, ¿no? O de cualquier documento oficial, ¿no? Que está, digamos, estructurado en artículos, ¿no? Si tenemos texto, por ejemplo, de una redacción libre de Wikipedia, pues obviamente habría que cortar por párrafo, ¿no? Párrafo sería una buena aproximación. Em, Depende del tipo de texto que tengas, pero al final em, no es tan relevante, ¿no? Porque lo importante es que esté cortado en trozos suficientemente pequeños para que luego te quepan en el contexto. ¿Por qué digo que no es importante? Porque el contexto de los modelos de lenguaje cada vez es más grande y cada vez va aumentando, con lo cual nos permite llenar mucha más información todas las preguntas que le hacemos a un LM en el formato este RAG, ¿no? Entonces, bueno, al final vamos, no, como cada vez tenemos la posibilidad de añadir más contexto, no es tan importante si hacemos trozos muy pequeños, trozos muy grandes, etcétera. Normalmente, según el tipo de documento, se busca una partición que sea pues, natural al documento, ¿no? Yo diría ahí que es uno de los hiperparámetros, ¿no? Que nosotros tenemos que, vamos a decir, probar, ¿no? Durante la fase de validación, ¿no? Para ver, pues, si se adapta, ¿no? A nuestro RAG y al dominio de conocimiento que tenemos. No hay una fórmula exacta, ¿no? Para ello. Muy bien, y yo creo que por último también tenemos una pregunta interesante, si hay problemas de escalado a nivel del volumen de la base de conocimientos. Aquí siempre ponemos el foco, ¿no? En la escalabilidad Sí. de los proyectos, entonces, ¿qué respuesta damos a esto? También es muy buena pregunta y muy relevante, pero prácticamente este es lo que solucionan las bases de datos vectoriales, ¿vale? Las bases de datos vectoriales son las que te permiten encontrar la información de manera muy rápida gracias a que, digamos, almacenan los índices de estos embeddings, ¿no? Los embeddings al final son como numeritos, ¿vale? Y la base de datos está muy optimizada para encontrar los numeritos más cercanos al numerito de mi pregunta, ¿no? Entonces, esto permite escalar a muchísimos, muchísimos documentos. Em, este es el mismo problema que Shazam. No sé si habéis utilizado la aplicación Shazam, que es la que cuando estás oyendo música la pones y te dice pues qué música es, ¿no? Qué autor es y cómo se llama el nombre de la canción, ¿no? Y es una de las aplicaciones muy sorprendentes, ¿no? Eh, que hemos tenido desde la aparición de los móviles y se basa en el mismo principio, ¿no? Cada canción tiene su especie de embedding, ¿no? Por cada trozo de canción y lo que hace es buscar los embeddings de lo que está oyendo en este momento con lo que tiene almacenado en la base de datos. Es una aplicación parecida, ¿vale? No es exactamente igual porque no hay un modelo de lenguaje detrás ni nada de eso, pero es una aplicación parecida y como vemos soporta, o sea, es capaz de identificar prácticamente cualquier canción actual que le ponemos, ¿no? Y eso te da una idea de las capacidades de escalado de estas técnicas, ¿no? Que también aplicamos aquí en las bases de datos vectoriales para los temas de RAGs. Muy bien, pues yo creo que vamos a ir dando por finalizada esta sesión práctica. Me encanta todo el debate que se está generando en la sección de chat, porque precisamente esto es lo que pasa en nuestras formaciones, en las que el componente práctico siempre está presente, el networking, ¿no? Entre los compañeros de formación y por eso pues os animamos a que echéis un vistazo a los contenidos de estas formaciones diseñadas específicamente para este área de desarrollo.
Como siempre, premiamos vuestra asistencia y premiamos vuestra fidelidad al Instituto de Inteligencia Artificial y a formar parte ya de esta comunidad en la que compartimos conocimiento especializado. Y os ofrecemos también un cupón de descuento, que se nos ha ocurrido llamarlo RAG10, bastante intuitivo, con motivo de este webinar, con lo que lo vamos a limitar a un número de matriculaciones porque queremos mantener esa esencia práctica de las formaciones y que pueda ser como esta sesión en la que se os dé la posibilidad de poder comentar, de poder hablar entre vosotros y de poder resolver cualquier inquietud que os ayude a progresar en vuestras carreras profesionales. Así que gracias de nuevo, tanto a Miguel Ángel, a Pachi y sobre todo a todos los que habéis hecho un huequito hoy en este mediodía para poder profundizar sobre inteligencia artificial.